Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Espero y deseo con todo mi corazón que el Señor se haya movido en vuestro interior pues en esta mañana y que ahora mismo pues estéis mucho mejor que cuando habéis llegado. A veces llegamos y venimos pues tristes, desolados y simplemente con adorar al Señor. Fíjate, simplemente, ¿no? Por la grandeza que es poder adorar y glorificar al Señor, pues se levanta nuestro ánimo, ¿verdad? Y se levanta nuestro corazón. El cristianismo es una invitación de Dios a no vivir a la costumbre de este mundo. El cristianismo es una invitación de Dios a no vivir conforme a las costumbres de este mundo. Es decir, nosotros los hijos de Dios no nos podemos amoldar a las costumbres que el mundo intenta por todos los medios meternos sin darnos cuenta. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ser diferentes? Porque quiero hablarte hoy sobre ser diferentes. Es decir, ser diferentes es no ser iguales, ¿verdad? Entonces nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que marcar una diferencia con las personas que no son hijos de Dios. El Señor nos dice en su palabra, en 1 de Juan 3, del 1 al 3, que no quiero que me lo ponga, ¿vale, hermano? Porque tengo otra versión y no quiero confundir, ¿vale? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí ya el Señor nos está marcando una diferencia con la gente que no cree en Dios. Ahí el Señor ya está marcando una diferencia con la gente que no son hijos de Dios, sino son criaturas de Dios. Es decir, no todo el ser humano es hijo de Dios. ¿Entendéis esto? ¿Comprendéis? Y es por misericordia y por amor que el Señor nos ha hecho hijos suyos. Y eso es una maravilla, hermano. Eso es algo maravilloso. Eso es algo precioso. Poder decir que somos llamados hijos de Dios. Pero sigue diciendo el versículo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y ahí me paraba yo a pensar y decía, bueno, ¿por qué el mundo no nos conoce? ¿Por qué no nos conoce? Porque no lo conocen a Él. ¿Y qué podemos
hacer nosotros para que lo conozcan? Porque al conocerlo a Él, nos van a conocer a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Pues marcando la diferencia. No dejándonos llevar por todas las cosas que este mundo intenta influenciar en nuestras vidas. Los hijos de Dios, y más en los tiempos que corren, necesitamos nadar contra corriente. No podemos seguir la misma corriente que está llevando este mundo. No, tenemos que nadar contra corriente. Y cuando nadamos contra corriente, ahí somos conocidos seguro. Seguro. Cuando estamos dentro de una conversación y se está hablando de algo que no está bien delante de la palabra de Dios y estamos en contra, rápidamente se nos da a conocer ahí dentro de ese grupo de WhatsApp, grupo de familia, grupo de amigos, de compañeros de trabajo. Cuando nosotros marcamos la diferencia y decimos, no, yo no creo esto. ¿Por qué? Porque el Señor dice esto, esto y esto. Ahí es donde estamos marcando la diferencia. Y como hijos de Dios, como escogidos de Dios, ya no podemos seguir siendo los mismos. No podemos dejarnos llevar por las cosas del mundo. La palabra de Dios dice que estamos en un tiempo en que los buenos llaman malo y los malos llaman bueno. Y tenemos que tener mucho cuidado por las cosas a las cuales nosotros le llamamos bueno. Tenemos que tener mucho cuidado a las cosas que nosotros le llamamos bueno y la palabra de Dios lo contradice. Marcar la diferencia gracias a quién. Marcar la diferencia gracias a que conocemos la palabra de Dios. Marcar la diferencia gracias a que sabemos lo que Dios quiere y demanda de sus hijos. La única forma de poder marcar la diferencia es saber lo que Dios quiere de ti. Cuando me refiero a las cosas de este mundo, cuando me refiero al mundo, me estoy refiriendo a todas aquellas cosas, a todos aquellos valores que están basados en el pecado y están basados en las cosas que te apartan de Dios. No me estoy refiriendo a que no puedas estar con la gente que no cree en Dios. No tienes que estar, porque si no, ¿cómo le vas a predicar de la palabra? Tienes que moverte en un ámbito no creyente también para poder predicarle de la palabra de Dios. Pero una cosa es estar en el mundo y otra cosa es camuflarnos en el mundo y meternos en nuestra mente y en nuestro corazón todas las cosas que intentan influenciar cada día en nuestras vidas. No sé si me estoy explicando o ustedes me están entendiendo, pero es necesario que dejemos algunas cosas malas que ahora amamos y que destruyen nuestra vida espiritual y nuestra mente. Es muy necesario. Todos los que estamos aquí. Es muy necesario, me incluyo, hermano, siempre, cada vez que predico la palabra de Dios, me incluyo, ustedes lo sabéis. Es muy necesario que dejemos algunas cosas malas que ahora, sin darnos cuenta, amamos
y que destruyen nuestra vida espiritual. Y por consiguiente, si destruye nuestra vida espiritual, está destruyendo nuestra mente, está destruyendo nuestra vida aquí en la tierra. Porque una vez que hemos sido llamados hijos de Dios, ya no somos simplemente seres carnales, sino que somos también seres espirituales. Es decir, una vez que tú eres hijo de Dios, ya está ahí la lucha entre lo espiritual y lo carnal. Eso es una lucha muy fuerte. Eso es una lucha que continuamente estás en ella. Pero quiero darte una buena noticia. Si tienes esas luchas, es porque eres hijo de Dios. Lo malo es que te conformes. Que te conformes con lo que eres. Que te conformes con lo que haces. Que te conformes con lo que te rodea. Eso es lo malo. Pero si tú estás luchando contra esas cosas que a Dios no le agradan en tu vida, di, soy un hijo de Dios. Porque la lucha la vamos a tener siempre. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y huestes de maldad. Estamos siempre luchando. La vida es una lucha continua contra la parte espiritual, la parte carnal contra la parte espiritual. Y muchas veces he dicho, hermanos, que si estos ojos vieran las luchas que hay ahora mismo en el ambiente, nos quedaríamos sorprendidos. Si estos ojos vieran las luchas espirituales que hay, nos quedaríamos sorprendidos. Cómo hay luchas intensas porque tú no escuches la palabra de Dios, por distraerte con cualquier cosa. Luchas para que no entres de lleno en la oración con pensamientos fuera de aquí. Esas son luchas espirituales. Tristeza que viene de una a primera en tu corazón y no puedes adorar a Dios y dices que no puedo. Esas son luchas que el enemigo pone en nuestro corazón y en nuestra boca para que no lo adoremos. Tenemos que marcar la diferencia, hermanos. Tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuánto me conoce el mundo? ¿Cuánto me conoce el mundo? Es decir, cuando me refiero a cuánto me conoce el mundo, no me refiero a cuánta gente conoce a Pilar. No, me refiero a cuánta gente conoce la fe y la convicción de Pilar. ¿Entendéis? Es decir, ¿cuánta gente conoce el cambio radical que Dios ha dado en nuestra vida? ¿Cuánta gente de nuestro alrededor? ¿Cuánta gente de nuestra familia, de nuestro trabajo, conoce nuestra fe en Cristo Jesús? Porque ese es el principio, preguntarnos, ¿cuánta gente nos conoce? La forma en la que nos pueden conocer es presentándole al Señor. No os conocen porque no me conocieron a mí. Porque no me conocieron a mí. Cuando me conozcan a mí, entonces van a conocerte a ti realmente. Es decir, a tu fe, a tu espiritualidad, a lo que llevas dentro. ¿Qué es lo que llevas dentro? Al mismo Dios, al Espíritu Santo de Dios.
¿Cómo podemos marcar la diferencia? Primero sería otra pregunta. ¿Realmente estamos marcando la diferencia? Porque si no estamos marcando la diferencia, creo que es ya hora de empezar a marcar la diferencia. Ser diferentes. Ser diferentes según la palabra de Dios. No ser diferente porque mañana Inalí venga de Morena, ¿no? ¿Verdad? Ser diferente, ¿por qué? Ser diferente en nuestro interior. Es decir, la diferencia se marca desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Es decir, cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en comunión perfecta con Jesús, sale de nuestro ser el ser diferentes. ¿Por qué? Porque no sabemos ser de otra manera. No sabemos. No sabemos ser de una forma en la cual a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos del Señor que lo único que queremos hacer es agradarlo a Él en todo. ¿Que lo conseguimos siempre? No. ¿Por qué? Porque somos humanos y no somos perfectos. Porque el único perfecto es Cristo, es el Señor. Él es el único. Pero ahí está la diferencia. ¿Dónde, José? La diferencia es parecernos cada día más a nuestro Maestro. Parecernos cada día más a Jesús. Ahí es donde podemos marcar la verdadera diferencia. Parecernos a Él. Y si nos parecemos a Él, vamos a ser unos revolucionarios en el mundo en el que corremos. ¿Verdad? Si nos parecemos a Él y predicamos lo que Él predicaba, vamos a ser unos revolucionarios en el mundo en el que vivimos. Porque si predicamos y vivimos como Cristo quiere que lo hagamos, vamos a ir en contracorriente de la sociedad. Y yo sé, hermanos, que ustedes lo hacéis. Yo sé que ustedes lo hacéis y que lucháis por ello. Yo lo sé, es una lucha continua. Yo lo sé que ustedes lo hacéis, cada uno de vosotros. Si una predicación no es más que recordarte lo que tú debes seguir haciendo, y si tu mente está un poco desenfocada, que vuelva otra vez de nuevo a enfocarte en Jesús. Yo lo sé, pero no te descarríes de la vereda por donde Jesús camina. Nunca. Camina siempre por ahí, por la veredita por donde Jesús pasa, por ahí camina siempre. Y nunca te vas a equivocar. Y si te equivocas, ahí está el Señor para levantarte. El objetivo del cristiano es aspirar al máximo nivel. El objetivo del cristiano, del Hijo de Dios, es siempre aspirar al máximo nivel. ¿Y cuál es el máximo nivel, José? El máximo nivel es ser como Jesús. Ser como Cristo. Comportarte como Jesús se comportaba.
Ese es el objetivo del Hijo de Dios. Comportarte, actuar, pensar, ejecutar, todas las cosas como Él lo hacía. Ese es el objetivo principal del Hijo de Dios. Sin embargo, yo no sé si a ustedes os pasa, cuando yo examino mi vida, todavía me queda mucho que avanzar. ¿Verdad? Todavía me queda mucho que avanzar. ¿Por qué me queda mucho que avanzar? Porque el Señor empezó una obra en mí y Él poco a poco quiere ir perfeccionando. Igual que os pasa a vosotros. Si os autoexamináis y queréis llegar a ese nivel más alto, que es ser como Cristo, ese es el objetivo, ¿no? Dice la palabra, ¿no? El objetivo es ser como Cristo, llegar a ser como Él. Es muy difícil. Es un objetivo casi, yo creo que inalcanzable. Solamente Jesús fue Jesús. Pero en el proceso de querernos parecer más a Él, cada vez vamos a ser mejores hijos de Dios. Cada vez vamos a desechar más aquellas cosas que a Él no le agradan y vamos a introducir dentro de nosotros las cosas que a Él le agradan. En ese proceso de querer parecerme a Él, voy a ser cada día mejor creyente, mejor hijo de Dios, mejor hermano, mejor ser humano, mejor en todo. Porque Jesús era y es inigualable. Entonces, cada día te parece más a Él, cada vez vas a ser mejor. ¿Quién no quiere ser mejor persona? ¿Quién no quiere equivocarse? ¿Quién no quiere tomar las mejores decisiones? Todos, ¿verdad? Pues si nos parecemos a Jesús, cada vez más vamos a cometer menos errores. Vamos a amar más. Vamos a tener más misericordia. Vamos a intentar vivir una vida más santa. Vamos a ir haciendo todas esas cosas que el Señor nos pide. Y por consiguiente, vamos a ser mejores seres humanos. Vamos a poder aportar a esta humanidad nuestro granito de arena con la ayuda de Jesús. Qué bueno. Quizás tú no puedas cambiar el mundo, pero con la ayuda de Jesús puedes cambiar tu pequeño mundo. ¿Quieres cambiar tu pequeño mundo? Tienes que marcar la diferencia. Si quieres cambiar algo, tienes que marcar la diferencia con los demás. Si tú quieres que todo siga igual, pues nada, no digas nada. Deja que los demás piensen como piensen y deja que los demás hablen lo que hablen y ya está. Pero si tú quieres cambiar tu pequeño mundo y dejar sembrada la palabra de Dios, que a eso me refiero con dejar tu granito de arena, dejar sembrada la palabra de Dios a todo tu alrededor, no tengas miedo de hablar del Señor. No tengas miedo de comportarte diferente a los demás. No tengas miedo de decir nunca que no a algo que a Dios no le agrada. No tengas nunca miedo. Ser como Jesús
implica caminar con Él, mirarlo a Él, pero sobre todo imitarlo a Él. Que levante la mano quien ama a Jesús. No es trampa, no ha sido trampa, otras veces he hecho trampa, yo no he hecho trampa. ¿Quién ama a Jesús? Todos, ¿verdad? Amamos a Jesús. Y nos queremos parecer más a Él, ¿verdad? Y queremos ser más como Él, ¿verdad? Pues dale un abrazo, que está al lado tuyo y dile, yo amo a Jesús y te amo a ti también. Para marcar la diferencia. Y una de las mejores formas de marcar la diferencia no es solamente predicando de la palabra, sino actuando como la palabra dice que actúe. El Señor dice que debemos de amar como Él nos ha amado. Eso es, hermanos, esto es algo muy importante. Debemos de amar como Él nos ha amado. De la misma forma que Él nos ha amado, debemos nosotros de amar. ¿Y cómo Él nos ama? Él nos ama sin juicio ninguno. Él nos ama de una manera increíble. El amor suyo es un amor incondicional. Él no te pide nada a cambio. Él te ama por lo que tú eres. Él te ama simplemente porque te ama, porque te creó y te quiere a su lado. Él te ama aunque te equivoques. Él te ama aunque no quieras saber nada de Él. El amor suyo no se puede medir. Es un amor sin medida. Y para poder marcar la diferencia con este mundo que siempre pide algo a cambio. Te doy, pero dame. Si no me das, yo no te doy. Según el regalo que te dé, si vale 100 euros, te hago un regalo de 100 euros, pero si me haces un regalo de 4 euros, te lo hago de 4 euros. Es un símil, ¿vale? Es un símil. Pero dar sin medida y darse a los demás sin medida no está de moda. No. No está de moda el preocuparte por los demás. No está de moda el acercarte a las personas y preguntarle ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Sabéis lo que está de moda? Lo que está de moda es encerrarte en tu casa, no preocuparte por lo que hay alrededor y vivir para ti y para tu familia. Eso está de moda hoy en día, en toda la humanidad. Mientras que nosotros estemos bien, a mí me da igual el resto. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Cómo? Ahí no me gusta poner el nombre, pero lo voy a poner hoy, me da igual. Cuando estudiaba en el seminario me decían muchas cosas que hoy en día no hago porque no me da la gana. Me las salto. Pero el abrir tu casa cada semana
como hace David y hace Isa. Eso no es fácil. El abrir tu casa para predicar la palabra de Dios. Es decir, que yo sé cómo son las mujeres. Las mujeres tienen que tener su casa para que vengan. No, Isa, yo no sé si te pasa, pero a la mayoría de las mujeres, para que puedan entrar en su casa, tienen que estar su casa en perfectas condiciones, porque luego viene la del dedito y lo mirando, a ver si polvito por aquí o polvito por allá. ¿Verdad? Ellos lo que hacen, yo no creo que estén cobrando dinero, ¿no? Por ello, ¿no? Ellos no están cobrando dinero, al revés, les cuesta el dinero, porque tienen que poner que si el café, que si esto, que si lo otro, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Entonces en ese barrio su casa está marcando la diferencia. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Hermanos, amigos, no sé si me comprendéis. Marcar la diferencia es hacer lo correcto delante de Dios y ya después vas a ser diferente a todos los demás. Porque hacer la voluntad de Dios es ir en contracorriente de todo el mundo. Porque sabéis quién es el que gobierna el mundo, ¿no? El enemigo, el diablo. Él es el que gobierna el mundo. Entonces, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, es ir contra las cosas del mundo. ¿Y qué podemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Lo primero es ese fruto del Espíritu Santo que hay en nosotros. ¿Alguien puede describírmelo? Paz, amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, tener eso en tu vida y aplicarlo en el día a día, aplicar amor, aplicar benignidad. Benignidad es portarte bien con los demás aunque se porten mal contigo, seguir siendo buenos, tener mansedumbre, que es lo más difícil de este mundo, ser mansos. Hay personas que no les cuesta, hay personas que son mansas por naturaleza, que son tranquilas y mansas, y otras que son ¡pum! Y con la ayuda del Señor tenemos que pedirle que el Espíritu Santo que mora en nosotros brote de tal manera que el Espíritu Santo sea el que marque la diferencia entre los demás, dando gozo, dando amor, paciencia, ser paciente. En esta vida en la que lo queremos todo. En mi pueblo se dice que queremos melón y caja en la mano. Queremos todo, rápido. Ser pacientes. Y que la gente vea todas esas cosas. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, hermanos. No participando de las cosas que a Dios no le agrada. No participando de las cosas que a Dios no le agradan. Que a veces, sin darnos cuenta, estamos metidos en un bucle en el que estamos participando de todas las cosas horrendas que Dios desprecia. Ahí estamos nosotros metidos.
En Efesios 5:11 en adelante dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Las obras infructuosas de las tinieblas son las obras del mundo, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando sean puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo que dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate. Tenemos que imitar a Jesús y no participar de las cosas que a Dios no le agradan. Jesús fue santo y Él se apartó de toda conducta pecaminosa con el fin de ser fiel a Él. Él fue tentado igual que nosotros. Somos tentados día a día. Él fue tentado. Pero ¿sabéis cómo marcó Él la diferencia? Él marcó la diferencia por la palabra de Dios. Porque escrito está, le dijo al enemigo cuando lo estuvo tentando. Porque escrito está. Él quería que lo adorara. Quería incluso que se tirara por un precipicio. Él quería, en definitiva, ¿sabéis lo que él quería? Que no llegara a la cruz del Calvario y muriera, para que no se cumpliera la obra redentora de Jesús. Y ahora podamos decir que gracias a su sangre somos salvos. Sin embargo, Él no sucumbió a ninguna tentación. Nosotros diariamente estamos siendo tentados. Diariamente estamos siendo probados. Pero si queremos estar fuertes en el Señor, tenemos que parecernos cada día más a Él. Nadie que diga ser cristiano, nadie que se sienta hijo de Dios, puede vivir abiertamente el pecado. Nadie que diga yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, puede vivir abiertamente su pecado. Nadie puede estar imitando lo malo de este mundo. Ser diferente es más que un tema de apariencia, es un cambio interno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te cambia, no puedes marcar la diferencia. Es imposible. No hay otra forma. Ser diferente es buscar de su palabra, que fue escrita por el Espíritu Santo, y obedecerla. Siempre es un buen momento para preguntarnos: ¿en qué momento, en qué proceso de madurez estoy ahora mismo con el Señor? ¿En qué proceso de madurez estoy ahora con el Señor? Las personas que son maduras en el Señor son las personas que obedecen su palabra. Son las personas que ponen a Dios en primer lugar. Son las personas que dejan que el Espíritu Santo fluya dentro de ellos y se manifieste
eso que hay dentro de ellos. Esas son las personas maduras. Las inmaduras son las que se rebelan contra la palabra de Dios. Las inmaduras son las que dejan actuar ante su forma de ser que la forma de ser de Jesús. Y ahora yo te hago una pregunta. Ahora mismo, ¿en qué fase estás de tu vida? ¿Necesitas ser restaurado? ¿Necesitas ser restaurada por el Espíritu Santo, por el Señor, por Dios, para poder marcar la diferencia? Si lo necesitas, ahí tienes al Señor con las manos abiertas, queriéndote restaurar. Ahí está Él. Santiago 4:4 dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Una vez más quiero explicar esto. Esto no quiere decir que no tengamos amigos que no sean creyentes. Esto no quiere decir que no nos movamos con gente que no son creyentes. Esto quiere decir que no podemos ser iguales a ellos, que tenemos que marcar la diferencia. Eso es lo que quiere decir esto. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y esto es fuerte, hermanos, pero esto no lo dice la palabra del Señor. Y yo no puedo arrancar esta hoja de la palabra de Dios. No puedo. No me la puedo saltar. Romanos 12:2. Te voy a leer varios textos para terminar, para que vean que con la palabra, para que veas la aplicación de la palabra que hoy se ha dado en la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo comprobar yo cuál es la voluntad de Dios? No amoldándome al mundo actual. En Romanos 13, del 13 al 14 dice: vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disecciones y envidia. Más bien, fíjate lo que dice: desecha todo eso de ti, pero ahora haz esto en ti. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Pues hermanos, termino diciendo: eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, marca la diferencia. Ve contra la corriente de este mundo. Ve a los sitios donde hay almas que no creen de Dios. Y con tu actitud, muchas veces ni siquiera tenemos que hablar para que vean que somos diferentes. Nunca os lo han dicho. Veo en ti algo diferente. Veo en ti algo diferente. No sé qué es lo que es, pero hay algo diferente. Y ahí entra un fuego dentro de ti que dice: ¿qué va a hacer? A Dios, que lo tengo en mi corazón y en mi alma, que es lo más grande que me ha pasado en mi vida. Esa es la diferencia. No hay otra, porque yo soy igual de pecador, de pecadora. Yo soy igual que tú. Yo soy humano y me equivoco, y caigo y me levanto, y caigo y me levanto, y caigo y me levanto. Pero tengo a Dios en mi corazón, y esa es la diferencia que hay.
Amén. Que Dios bendiga muchísimo.